Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde seguiremos hablando de las listas de Python. En esta ocasión hablaremos de cómo podemos cambiar elementos de una lista en Python. Eh, Normalmente cuando vamos a abrir nuestro estudio para que lo tengamos aquí a la vista, ¿vale? Cuando tenemos una lista, específicamente si lo tenemos aquí delante, cambiar los elementos de una lista es bastante sencillo, ¿vale? Pero cuando hay mucho código y lo que queremos hacer es cambiar de manera más rápida sin tener que buscar esta lista en nuestro programa, lo que podemos hacer en este caso, perdón, es acceder a la lista y podemos acceder directamente al elemento de la lista y cambiar esta variable o este tipo de contenido. Por ejemplo, supongamos que nosotros sabemos que la lista tiene, mi lista tiene manzanas, plátanos, tomates y demás, ¿no? Manzanas, mangos y fresas y piñas, ¿vale? Entonces, nosotros para acceder a mi lista, es decir, al elemento de la lista, lo único que tenemos que hacer es poner mi lista, ¿vale? Y después entraremos al índice que queremos cambiar. Recuerden que en el vídeo anterior hemos hablado que el índice de la lista empieza por 0, que sería el primer elemento de la lista, 1, 2, etcétera, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos cambiar el índice 1, que en este caso es plátanos, ¿vale? Lo que tenemos que decirle es que vamos a acceder a mi lista y vamos a cambiar ese elemento, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar plátanos por kiwi, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? Entonces ya tendríamos la orden especificada y cuando nosotros imprimimos nuestra lista, ponemos mi lista, guardamos y ejecutamos, verás como ahora, aunque en la primera variable, en la primera lista original teníamos que era plátano, nosotros cuando imprimimos ya nos aparece, en vez de plátano nos aparece el kiwi, porque le hemos indicado a Python, en cualquier elemento o en cualquier lugar de nuestro código, que ahora la variable mi lista, que contiene toda una lista, va a cambiar el índice 1 por el cual nosotros le hemos especificado. También podemos hacer esto con un rango. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar plátanos y tomates, ¿vale? En vez de poner un 1, pondremos 1, 2 puntos, y el segundo elemento, es decir, el segundo índice, perdón. El segundo índice sería, o el tercer índice, ¿vale? Podemos hacerlo con 2 o 3. Sería que vamos a cambiar, es decir, plátanos que está en el índice 1 y tomates que está en el índice 2, ¿vale? 0, 1, 2. Entonces vamos a poner aquí 2 y lo que haremos es lo siguiente. Le vamos a decir que kiwi se va a mantener tal y como está y que los tomates los vamos a cambiar por, uvas, ¿vale? Vamos a poner uvas en este elemento. Ahora sí, vamos a guardar. Tenemos aquí el print para que nos muestre en pantalla nuestra lista y vamos a ver qué nos aparece. Fíjense que hemos dicho de cambiar el 1 y el 2, ¿vale? Podemos ver que ya nos aparecen las manzanas, el kiwi, las uvas, los tomates y demás. Si nosotros queremos, por ejemplo, del 1 al 4, ¿vale? En este caso serían más valores, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí melocotón y vamos a darle otro que en vez de mango sea aguacate, ¿vale? Guardamos y ejecutamos y si te fijas ya nos está mostrando kiwi, uvas, melocotón, aguacates, mango, fresa, etcétera, ¿vale? Entonces esto es, jugar un poquito con ello para poder modificar lo que son o cambiar los elementos de una lista sin ningún tipo de problema, ¿vale? También podemos insertar elementos en una lista. En vez de reemplazarlos, los podemos insertar y para eso vamos a utilizar el método insert, ¿vale? Este que tenemos aquí. Entonces usaremos nuestra primera lista como ejemplo. Vamos a borrar todo esto de aquí, ¿vale? Y perdón que me he equivocado, aquí va una T al final, ¿vale? Insert, que muchas veces no sé ni escribir ni lo que escribo. Entonces tenemos nuestra lista, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es insertar un elemento a este índice. Supongamos que, queremos insertar dentro de mi lista. Vamos a escribir mi lista, punto insert, ¿vale? Insert, insert, ¿vale? Vamos a insertar en el índice 2, ¿vale? Que es 1, 2, no, 0, 1, 2, ¿vale? Vamos a insertar, por ejemplo,
yo qué sé, melones. Melones, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es imprimir esta lista y veremos que nos muestra, ¿vale? Mi lista. Hemos utilizado el método insert, ¿vale? Este que tenemos aquí. Y hemos guardado, ejecutamos y veremos cómo ahora nos muestra manzanas, plátanos, melones, ¿vale? Porque le habíamos dicho que este iba a tomar el índice 2, 0, 1, 2. Nos los ha puesto delante de los tomates, manzanas, etcétera, 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 ¿vale? De esta manera hemos insertado un elemento en una lista. Hemos cambiado el valor de un elemento, hemos cambiado el valor de elementos con un rango y seguiremos viendo más ejemplos de las listas en siguientes vídeos. Así que nada, no te lo puedes perder y te espero en otro vídeo relacionado con el aprendizaje en Python.